Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Valencia. En la tarde de hoy pretendo ilustrar sobre el desarrollo de un proyecto de investigación realizado precisamente sobre el análisis jurídico de la producción, venta y consumo de estupefacientes en el departamento de Antioquia. Entonces es una preocupación constante el aumento de la oferta de estas drogas ilegales. En este caso lo vamos a aterrizar un poco al departamento de Antioquia y pretendemos orientarnos precisamente desde ese mercado local que tiene trascendencia al ámbito nacional, porque al ser un asunto de manera sistemática, donde convergen varias situaciones para que se dé el fenómeno, pues trae algunas repercusiones lógicamente en la salud y en lo social. Este es un mercado, para que lo denominemos de esta manera o digamos tomemos una referencia de él, es un mercado muy amplio y diverso. Algunas personas ingresan allí de manera ocasional, otras pues lo hacen de manera frecuente, y entonces lo que nos inquieta o lo que buscamos es determinar si el incremento de la producción, venta y consumo de estupefacientes en el departamento de Antioquia es producto de la falta y deficiencia de normatividad y reglamentación o por el poco rigor al momento de hacer cumplir esta. Entonces, bajo estos enunciados, pues vamos a mirar qué fue lo que logramos encontrar. Algunos datos precisos. En año 2016 se registró una de las incautaciones mayores de clorhidrato de cocaína después de 1999, con 362.4 toneladas métricas de esta sustancia. Entonces es un dato ya para tener en cuenta. ¿Qué pasa con Antioquia? Realmente, por su posición geoestratégica, permite tener esa variedad de pisos térmicos, lo que genera una posibilidad mayor de la, digamos, de la producción de estas drogas. Igualmente, su salida al mar también le genera cierto beneficio a estas personas que se dedican a la comercialización. En año 2014, Antioquia ocupó el 8º lugar en afectación por cocaína en el país. Entonces ya es un referente a nivel nacional. Ya Antioquia toma una postura respecto del país en temas, pues lógicamente estadísticos. Por lo tanto, no es suficiente con que se cuenten con un amplio esquema o amplias disposiciones normativas para combatir ese flagelo, sino que realmente hay que mirar si de pronto se hace necesario que se haga el cumplimiento de ellas, o si por el contrario pues se requieren algunas condenas, posiblemente de manera ejemplar, en el caso en que operen estas. Este mercado interno de estupefacientes constantemente ha generado aumento. Entonces pues se han practicado de pronto distintas encuestas o se han generado diferentes estadísticas, pero ha tenido una fuerte tendencia al aumento y ha sido un gran debate respecto de las políticas de drogas que existen en el país. Este aumento de drogas, pues lógicamente, al tener una forma generalizada en el país o en algunas zonas con un poco más de mayor presencia, pues ha tocado las puertas de estas instituciones educativas, colegios, universidades, también algunos parques donde pronto las personas usualmente realizaban otro tipo de actividades, y esto pues ha aumentado ese nivel de inseguridad, esa sensación de inseguridad que se presenta pues cuando hay entornos de consumo como estos. En el departamento de Antioquia se ha determinado que ese incremento de hectáreas de cocaína ha generado precisamente una mayor disponibilidad de los elementos o de estas drogas en la localidad. Entonces, a mayor producción, pues hay mayor disponibilidad acá en la zona de Antioquia. Para el desarrollo de esta investigación, entonces se tomó Antioquia, en la cual se encuentra dividida en 125 municipios y 36 corregimientos. Se verificó también un análisis documental, entonces algunas fuentes oficiales y formales pues garantizaron digamos ese insumo que se recuperó de información para dar pues como algo de, o para darle esa transparencia a la información, que es una información pues exacta que puede ser igualmente consultada. Antioquia
en relación al país ha tenido un desarrollo económico importante y lo ha posicionado en diferentes aspectos. Entonces es un referente pues también como para tener en cuenta. El surgimiento de grupos armados al margen de la ley pues finalmente también ha generado esa dificultad o esa hostilidad frente al fenómeno, y en el control de las rutas de narcotráfico pues se generan otro tipo de problemáticas, pero entonces se suman también esos grupos armados al margen de la ley. Se ha consolidado en algunos sectores como una fuente de ingreso. Entonces tenemos por allá alguna entrevista de un señor que trabajaba en una zona cocalera y manifestó para el año 1997 que un jornal, es decir, un día de trabajo, en sus términos de jornales, era pagado por 25.000 pesos y el salario mínimo para esa fecha era 172.005 pesos. Quiere decir que con 7 jornales, con esos 7 jornales, pues la persona prácticamente ya superaba esa posibilidad que existía como salario mínimo. Entonces es un tema que genera cierta complejidad. En otras en entrevistas que se hacían, pues alguna persona manifestaba que simplemente pues daba preferencia o prioridad a estas personas que estaban generando una fuente de ingresos, y pues cuando habían intervenciones estatales o aparición de la fuerza pública pues había cierto rechazo porque pues en ese momento llegaban a regular y de pronto no a apoyar esas situaciones de deficiencias económicas o esas problemáticas sociales que se tenían en ese momento. Históricamente en Antioquia, el Bajo Cauca y Nordeste ha sido en aquellas regiones o subregiones donde se ha presentado mayormente el tema de producción. Por ahí alguna aparición en la región norte y oriente. De acuerdo a investigaciones del Observatorio de Drogas en Colombia, en los últimos años, los menores pues ocupan un lugar importante para estos grupos continuar con sus actividades, porque digamos hay mayor dinámica con los mercados, se reducen pues probablemente algunos riesgos y se fidelizan clientes. Eso es un punto bastante neurálgico porque quiere decir que hay una proyección a que el fenómeno tenga continuidad. El Estudio Nacional de Consumo de Drogas en año 2013, de una muestra de 3.617 personas en 19 municipios, donde Medellín pues se tomó un gran porcentaje de estas personas, se logró establecer que el 24.7% de las personas encuestadas manifestaron haber consumido algún tipo de sustancia psicodependiente o psicoactiva en algún momento de su vida. 24.7% de los encuestados. Por allá tenemos que ya en año 2016 pues se generó, digamos, se aprobó una reglamentación para el uso medicinal y terapéutico de la marihuana. Entonces allí ya empezamos a mirar que ese mercado pues es mucho más estratégico posiblemente a revisarlo desde el punto de vista como un negocio. Entonces se mira, pero sin embargo la otra problemática de consumo de estupefacientes con otras finalidades, con pasatiempos, con simplemente momentos para las personas, digamos, salir de sus realidades, continúa vigente la misma dinámica o la misma problemática. La ley vigente actualmente, la ley 30 de 1986, Estatuto Nacional de los Estupefacientes, la cual por allá en año 1994, pues la Corte Constitucional precisamente dinamizando ese compendio normativo, pues digamos empieza a hablar de dosis mínimas, ¿cierto? De una dosis que podríamos llamar pues como personal. Entonces cambia un poco ese factor represivo que se llevaba hasta el momento, y empezamos a hablar realmente es de un tema de unas dosis que requieren unas personas que digamos están adictas al fenómeno, tienen ciertas problemáticas, y posteriormente en año ya 2016 hablamos de unas sustancias ligeramente mayores. Entonces ya no hablamos solo de una dosis mínima, sino que de pronto esa forma de proveerse de la persona para tener esos estupefacientes y tenerlos a la mano de acuerdo a sus necesidades y quizás de pronto de acuerdo a su dificultad para ir a tomar nuevamente esos elementos.
El Código Nacional de Policía ingresa por ahí a la Ley 1801 de 2016 y entonces nos indica precisamente una regulación sobre el consumo y el porte en ciertos lugares, entonces nos habla de los espacios públicos. Pero por allá en sentencia de año 2019 pues hace una interpretación los señores jueces de la República manifestando pues que precisamente allí se coartaban esos preceptos constitucionales y pues finalmente entonces nuevamente ese articulado quedó allí ya por fuera del ordenamiento jurídico. Sin embargo, en 2019 se genera un decreto donde precisamente se habla de la prohibición de este consumo en espacios públicos, sitios educativos, deportivos, donde de pronto estén también los menores de edad, y hablamos de un espacio, digamos, de 100 metros alrededor. Entonces pues aquí podríamos indicar que si bien es cierto, pues se habla de una regulación, entonces a partir de ahí podríamos pensar que pues precisamente en otros lugares ya la prohibición no existe, entonces se permite. Y entonces se genera pues como esa controversia sobre estas aplicaciones o sobre digamos, sobre esta orientación normativa que tenemos frente al aspecto. Vamos a analizar entonces los métodos de interpretación. Tenemos que hay unos métodos gramaticales donde atienden precisamente aquello que está ahí dispuesto en la norma, en el enunciado. También tenemos entonces ya la interpretación jurídica, que es aquella donde buscamos realmente ese pensamiento del legislador, qué fue lo que quiso decir ese legislador. Y si lo miramos ya desde un análisis jurídico, pues miramos es que es ese profesional del derecho quizás enfrentado hacia disposiciones que debe mirar si realmente adecúan o no, o si por el contrario debe intentar que se busque una interpretación distinta para que digamos, su idea del caso pues tome, digamos, el rumbo que considera. La ley como tal pues son aquellas disposiciones dictadas por autoridad competente. Entonces legislan, las cuales pues mandan, prohíben y demás. Entonces sobre ellas pues se dispone qué es lo que se debe hacer, y pues lo que no esté precisamente allí escrito es porque pues está posibilitado. Por estupefacientes entonces tenemos aquellas drogas narcóticas que producen efectos psicoactivos, una dependencia física, unos cambios en ese estado de conciencia de la persona, posiblemente algunas alteraciones de ese sistema nervioso central. Entonces, por un lado encontramos una finalidad, un deseo de reprimir esta producción, de controlar estos consumos, por una perspectiva de salud pública. Pero por otro lado encontramos también la búsqueda de ese tratamiento social o cultural del fenómeno. Entonces, por lo tanto, hasta hoy, ese aumento en ese consumo de drogas se determina o su análisis lo que arroja es que se trata de un fracaso de las políticas públicas hasta el momento para combatir de manera plena el fenómeno o para tomarlo de fondo, porque falta una planificación entre la rama judicial, legislativa y ejecutiva, que tengan un enfoque, una misma mirada, que vayan hacia un mismo horizonte y no de pronto generando cada quien una respuesta pues de acuerdo a su rol, pero que en últimas no logra regular el fenómeno. Entonces, esta ley 30 de 1986 realmente requiere en este momento ser revisada para que se haga realmente un planteamiento más adecuado, porque la carencia de investigaciones no obedece precisamente a que no existan personas conocedoras del tema, sino la difícil forma de acceder a la información oportuna y de profundidad. Para eso pues se deben tener a la mano bases de datos de las entidades que tengan digamos, a su control, para poder mirar cuál es la problemática en sí y mirar qué políticas se pueden enfocar. Porque en últimas el impacto de estas políticas ha sido mínima, y muchas de ellas incluso basados en mensajes como un país libre de drogas, el cual simplemente es algo decoroso, pero que no ataca el fenómeno de fondo. Muchísimas gracias.